participar y al sumar los puntos nos hace falta nota. Entonces no sé si podríamos hablar con usted el martes respecto a eso. Sí, sí, eso es válido, eso siempre pasa. Cuando uno está ya con mucho apuro y cuántos son ustedes, ¿verdad? El que está calificando. Sí, la sumatoria a veces se eleva a uno. Y lo único que a la esquina de la papeleta, favor de revisar y firman ustedes. Una de ustedes puede firmar. Siempre lo tenemos que hacer eso por garantía de que abrimos espacio. Todo esto se lo digo porque ustedes también van a ser profesores, ¿verdad? Eh, Siempre uno tiene que dar el espacio para revisión y que en la esquinita siempre puede poner uno favor de revisar mi papeleta, ¿verdad? Y firma, si es signo o representación del grupo. Eso es así, son derechos de estudiante que uno tiene y de obligatoriedad de uno de profesor de revisar. Y se puede equivocar, estamos que nos podemos equivocar, ¿verdad? Muy bien, esperaré unos minutos más para que ingresen los demás porque si no va a estar el profesor Carlos, que como les dije ya viajó y está en su proceso de adaptación nuevamente. Después de un mes de estar fuera, me dice, entonces, ahí está, pero les envía saludos y que espera verlos en el próximo viaje que realice. Bueno, ¿alguna otra inquietud de parte de usted? Las lecturas que se ponen ahí, hoy voy a poner otra, una lectura muy buena que tiene que mucha relación con lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y es bastante completa, nos puede servir inclusive para los próximos temas, que es la caracterización del concepto cultura en la didáctica de las lenguas. Hoy veremos parte de esos temas. Y es una de las preguntas que usualmente nosotros hacemos cuando no somos de esta especialidad. Nos preguntamos, pero también les aportamos. Cuando yo he estudiado inglés, siempre hemos visto diferentes culturas. Así que hoy esta temática tiene 25 páginas, esa literatura, la cual sería muy interesante que ustedes la leyeran, porque es de proceso de formación, de ampliación de todo todas estas dimensiones que tiene la enseñanza de la lengua, ¿verdad? Así sea francés, inglés o lo que fuese, pero que tiene todas esas dimensiones, todas esas aristas, que eso es lo que los hace a ustedes profesionales para enseñar una lengua, porque tienen conocimiento de muchas disciplinas que apoyan la enseñanza de la lengua, ¿verdad? Bueno, tenemos 70 y qué, 70 conectados, 71 conectados. Y también, este es otro que quería expresarles. Estamos teniendo de 70 a 82 conectados y también de manera presencial. Hay varios que ya no están con nosotros y quiero hacerles saber. Diego Alejandro Castellano, él no ha hecho ninguna de las evaluaciones. Ana Margarita Arias Meléndez está aquí. Le falta una evaluación, la segunda evaluación. Otra persona que no hizo, que yo creo que esta muchacha también ya se retiró. Crisia Lisset tampoco hizo la segunda evaluación. Ahora, Jennifer Yamilet Beltrán González, la primera evaluación no la hizo, ha hecho la grupal. Contreras Mendoza, Enrique Antonio tampoco hizo la primera evaluación y sí aparece en la segunda evaluación.
Luego Yasly Allison, creo que esta niña creo que ya se retiró. Jessica Marielos, no. Yasly Allison Cuyas Cárcamo no hizo la segunda evaluación. Tampoco Kelvin Fabricio Iraeta Franco hizo la segunda evaluación. Y Jason Steven Martínez Ramírez, tampoco, ninguna de las dos. Wendy Guadalupe Rivera Guerrero, ninguna de las dos. Ahora, ¿qué tiene que hay que poner cuidado de esto? Solamente una persona ha hecho retiro de los que he mencionado, ha hecho retiro en Prometeo. O sea, fue a la académica y retiró la materia. Los demás que no lo hicieron, ha pasado ya el tiempo. Entonces, al no retirar la materia, les aparece que les va a aparecer reprobada y van a tener que hacerlo en segunda matrícula. ¿Verdad? Y tenemos con bastante solvencia hasta tercera matrícula. Ya la cuarta matrícula, si es que no la pasan, la dejan, no la pasan, la dejan. La cuarta matrícula va siempre a discreción de la junta directiva darles la cuarta matrícula. Así que cuando una materia no la vayan se sientan en las primeras de cambio que no van a poder porque no tienen tiempo, porque están trabajando, porque ya se les trabó la carreta con que este ciclo yo quiero dejar de estudiar y voy a comenzar eso. Vayan en los primeros meses. Usualmente el reglamento académico hay que conocerlo bien y el reglamento académico dice, hay un periodo que dan en el calendario de retiro de materias. Entonces, si no lo hacen, significa que continúan. Y al continuar y no llegar ni a clase ni asistir aquí de manera virtual, lo que les va a suceder es que les aparece la materia inscrita. Y al aparecerles la materia inscrita, ¿verdad? Y no la retiran, termina el ciclo, yo pongo nota, si tuvieran una evaluación o no tuvieran una evaluación, pongo 0, porque así está. Y ya en la segunda vez que ustedes vayan a querer elevar, va a ser segunda matrícula. Entonces pierden un espacio. Mientras que si lo retiran, vuelven a inscribir en primera matrícula. ¿Verdad? Si no, en el espacio, y cuando llenan, va para segunda matrícula. Sí, es que no retiraron. Así que, ojo con esto. Para los que no, que yo he nombrado aquí y no retiraron, les va a aparecer les va a aparecer el registro de que estaban matriculados y no la aprobaron. Así que Prometeo es el que pesa para decirme quién ha retirado. Y como digo, solo uno lo retiró. De los demás que mencioné y que hicieron un parcial, el otro el segundo parcial no lo hicieron el segundo y el primero no lo han hecho. Pues, y otros que se han retirado, que no hicieron nada, pero ya no asistieron, más bien no se han retirado, ya no asistieron a clase. Entonces, siguen estando matriculados y les va a aparecer 0 en la nota, porque ya pasó el tiempo de retiro, ¿verdad? Así que, bueno, el parcial va a ser el próximo martes. No es parcial, es evaluación. Navi. ¿Desde qué unidad va a venir el examen? La tercera unidad. No, la Bueno. tercera unidad, sí. Gracias. Bueno. Bueno, voy a comenzar a presentar. Sí, Anthony. Licenciada, va a subir las diapositivas acerca de las clases. Sí. Sí. Bueno, gracias. Sí, hoy lo voy a terminar, hoy lo voy a hacer. Bueno, voy a comenzar entonces a presentar. Y me dicen si ya ven. Sí, se ve.
Bueno, siempre empezando con la cuestión del resumen de la semana pasada. No, este no es. Se me vino otro. Bueno, el resumen de la semana pasada, que de lo que veíamos la semana pasada, ya estoy con que ya terminó el martes pasado, era que definimos cómo se desarrolla el bilingüismo náhuatl y español con el proceso de colonización, ¿verdad? Y como resultado natural de la resistencia y la adaptación al dominio colonial. También veíamos el proceso de adquisición de una lengua nueva, diferente a la lengua materna, que también es que apoya al desarrollo del bilingüismo. También veíamos el proceso de globalización, que del proceso de globalización hicimos bastantes exposiciones por parte de ustedes de qué es lo que significaba globalización, ¿verdad? Y fue muy interesante desde esa apreciación, interpretación que ustedes han realizado con base a lo que ya observan de lo que significa la globalización. Permítanme, voy a ver si logro que cuando yo estoy presentando no puedo darle paso a los demás que están solicitando. Voy a ver. ¿Alguno de ustedes le puede dar entrada? No, licenciadas, únicamente usted le puede dar entrada. Fíjate que no, depende de a qué momento entras. Algunos de ustedes ya habían entrado. No, pero es que son personas que la mayoría de veces entran con un correo que no es institucional. Sí, es que eso es lo que sucede. Entonces aquí estoy ya con la problemática esta. Eso sí les solicito yo porque cuando estoy aquí ya presentando ya no logro ver. Ya me ven doble. ¿Me escuchan? Sí, se la escucha, Lee. Vaya. Voy a bajarle aquí todo. Vaya, ahora sí. Yo les solicito que realmente a los que ingresan con otro correo lo hagan con el institucional porque me genera problemas estar en esta dinámica. Bueno, entonces decíamos sobre la cuestión del bilingüismo y globalización, que la globalización es ese aumento continuo de la interconexión, ¿verdad? Que tenemos
con las diferentes naciones del mundo o globo en todas las dimensiones, en el plano económico, político, social, cultural y tecnológico. Yo, esto, por ejemplo, en términos culturales, que tiene la parte de música, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando, hoy ya no, hoy ya me dirán ustedes cómo. Antes, por ejemplo, si ustedes querían tener o alguien quería tener éxito, si no estaba en MTV, pues no existía como artista. Tenía que estar proyectado ahí. Eso, así comenzó la globalización en los 90, en términos de arte y música. Si no estabas publicado ahí, no está. Si no estás ahora, si no estás en Facebook, no existes. Pero esa es parte de lo que ahora la globalización ha creado. Entonces tenemos, en esa relación, tenemos una relación asimétrica, países muy desiguales en términos tecnológicos, en términos políticos, y hay una asimetría en eso. Luego, la tendencia a la homogeneización o el dominio cultural que veíamos, que se nos quiere imponer una forma, una misma manera de ver las cosas, de ver los procesos y también de actuar nosotros dentro de ese mundo global, ¿verdad? Todos tenemos que andar vestidos de la misma manera, que si no tenemos un teléfono de última generación, pues no estamos al día con la tecnología o ciertas marcas de toda esa tecnología, ¿no? Pues entonces parece que no tenemos el mismo pensamiento. El dominio cultural, esto es otro. ¿Quién impone modas, formas de vestir, música, arte? ¿Qué producir en términos de cine? ¿Qué producir? Y esto sí lo quiero, la vez pasada ya no lo pude aportar. Estaba tan emocionado el profesor Carlos que le digo, bueno, no me diste ese espacio. En cuestión del dominio cultural también y del conocimiento, hay un dominio, fíjense lo que les voy a comentar, hay un dominio cultural. Y es que el que escribe textos y libros en inglés, fíjense, pareciese que solamente los que escriben en inglés o que esté escrito en inglés son los que tienen mayores publicaciones en revistas mucho más famosas y más reconocidas. Y parece que si escribimos en español, no. Pues esa es parte también del dominio cultural. Parece que nos están obligando a que todos tienen que leer en inglés y escriben en inglés. Y que porque si apareces en revistas, sobre todo con la lengua inglés, entonces tú eres más científico que el otro. Porque si son las revistas científicas, si estás publicado ahí, entonces existe y es reconocido tu trabajo científico. Ese es dominio cultural. Y nos pasa, por ejemplo, en el área de nosotros de ciencias sociales. Pues yo puedo escribir a una revista indexada, haciendo investigación, pero ¿qué tiene más peso? Si la escribo en inglés o en francés, pero si la escribo en español, no tiene tanto pegue como tiene en inglés. Pero no es tanto porque no sea buena la investigación, sino porque crean sus nichos, las revistas científicas en las que el dominio tiene que ser el inglés. Así que ustedes, como les preguntaba la vez pasada, bueno, ¿y ustedes qué van a ser todos profesores? No, a lo mejor algunos van a ser traductores de esos libros, que para eso hay que especializarse mucho más. Pero verán
si se vuelven traductores, y aquí viene otro punto de que ahora también ha generado este proceso de globalización, es que hay muchos que estudian para hacer traducciones, y esos traductores también ya tienen que respetarse el derecho de autores. Porque ya veremos aquí, la lengua también tiene un contexto, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en el caso de sociología y en caso de algunas lecturas que tenemos, pues en libros que están referidos a estudios de alemanes, nos aparece y esto qué significa y qué sentido puede tener esto dentro de el español. Cambia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes nos ayudan ahí? Son los traductores. Son los traductores, porque se adapta al contexto de qué significa esa palabra en aquel lenguaje que podría significar la palabra en el español al traducir. Así que vean que también ahí hay dominio cultural en donde uno puede publicar. Entonces, existe como científico si publica ahí. Y esto me llamó la atención mucho la otra vez que yo estuve trabajando con alguna gente en las comunidades, y las comunidades habían elaborado un libro de su preparación alimenticia con base a lo que ellos tienen en su región. Y entonces venían unos promotores que andaban trabajando ahí, mire, yo creo que esto lo podíamos publicar. Y alguien dijo pero esto se puede publicar, claro que se puede publicar. Pero a mí me gustaría que lo conociera todo el mundo, pues para conocerlo todo el mundo tiene que pasar por procesos de filtración de esa revista. Y por eso es que les comento también con mucho apoyo. Y también conociendo nosotros en el desarrollo de la sociología, la antropología, muchos textos, muchos buenos textos ahora acerca de la tecnologización y el mundo global están en inglés. Para mí es un problema leerlos, porque no domino tanto el inglés. Entiendo algunas cosas escritas, pero otras no. Y el profesor Carlos no, pues. O ustedes tampoco, puede ser que no lo tengan. Pero sí, es un dominio cultural, el conocimiento científico donde se publica con revistas científicas son del dominio de la lengua inglesa. Así que ahí tienen un campo abierto también ustedes como empleado. Y les comento ahora se está luchando porque también el que traduce tenga, reconocimiento de autor. Porque todos los créditos cuando se traduce un libro de inglés a español, se lo gana el que escribe en inglés. Porque él lee el texto, de acuerdo, pero también ellos, es un trabajo bastante fuerte el que hace, porque cada escrito, cada texto que se escribe en una cultura distinta, y para traducirlo al español también ellos tienen que hacer estudios. Y por eso es que están ahora luchando, porque cuando se ponga como traductor a Anthony Josué, ¿verdad? Que le reconozcan a Anthony Josué que también es autor de ese libro. Y no solo las editoriales, solo a Jennifer, que hizo el libro y él la tradujo, solo a él le paga la venta. Entonces, eso es lo que están luchando. Entonces, la transculturización es decir, inseparable, como decíamos, o decir, aquí estaba, que yo no soy afectada por ninguno de los impactos que pueda generar el tener diferentes espacios donde hay procesos de transculturización. Yo me puedo aislar, no, viviendo en una sociedad globalizada como ahora, es difícil
no estar en ese proceso de transculturización. Y ahora, hoy, por ejemplo, que viene el Mundial, ¿verdad? Qatar. ¿Quién no habla de Qatar? ¿Y quién no habla de quién no está conociendo cómo vive? Y hasta palabras y formas. Es difícil porque Qatar es una de las regiones bastante complejas en términos culturales, religiosas igual. Y miren cómo están ellos dominando de qué es lo que se debe de cumplir para estar allí, qué debe de llevar, qué es lo que no debe de llevar. Y ya cuando esos regresen, ya vienen también transculturizados en ese contacto que han tenido con otra región. Todos los que van al mundial o los que van a ver el mundial. La globalización entonces es un fenómeno que se ha extendido, se ha profundizado a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo que decíamos en la clase del martes. Y los países surgidos del coloniaje y las guerras mundiales son los que pasan a dominar todo el globo, como Estados Unidos, Japón, ¿verdad? Aunque ahora de los asiáticos, Japón ha quedado, no relegado, está allí, es dominante. Y surgió de la Segunda Guerra Mundial también, ¿verdad? Pero de la Primera Guerra Mundial surgió, perdón. Y luego, pero Japón es de los países asiáticos, y los países asiáticos, miren cómo tienen ahora bastante impacto, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, su cultura. Bueno, Japón tiene una producción automovilística en el ámbito de América bastante fuerte, como es la parte de la Toyota. ¿Dónde no encuentra usted, como antes había un anuncio, dónde no ves un Toyota caminando aquí? Y en términos de fabricación de maquinaria es bastante fuerte. Los asiáticos tienen invadido toda América con vehículos, con computadoras, con tecnología bastante amplia en nuestro. Entonces son países globalizantes, por supuesto, con un gran avance tecnológico, y por supuesto también llegan a transculturalizar. Ahora, ¿cómo no encontramos nosotros en nuestros países inclusive representados comidas chinas, japonesas, taiwanesas, vietnamitas? ¿Cuándo nosotros no pasábamos decir, bueno, sí que esta es comida china? A todos le decíamos china, pero no toda es la comida china. Sí tienen influencias de las comidas chinas, pero es distinta la japonesa a la vietnamita. Así que, pero los asiáticos es toda una región que ha globalizado también el mundo. Y las lenguas, pues, dominantes, inglés, español, chino, mandarín, son hoy en el proceso de globalización las que tienen preeminencia. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nuestro tema de hoy es la cultura y la subcultura. Y veremos, como siempre, veremos algunas imágenes para ver qué es lo que encontramos nosotros en ello, ¿verdad? Antes de comenzar a presentar la siguiente lámina. ¿Qué es para ustedes cultura? ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Vamos. De todos los que están conectados, ¿quién nos quisiera hacer algún aporte de qué es cultura? De esto han visto en bachillerato, ¿verdad? Y también lo ven así sí, adelante. Buenos días, licenciada. Buenos días, Juliana. Lo que yo entiendo por cultura es algo que se nos va como enseñando de año en año, ¿verdad? Como una tradición que nosotros conocemos, por decirlo así. Una tradición. Ajá. Nelcy.
También son costumbres que se tienen, por ejemplo, en las familias, por ejemplo, en los lugares, por ejemplo, cuando, por decirlo así, las fiestas que celebran en X lugar, eso sería una tradición que tienen. Costumbre, fiestas. Ajá. Navid. Buenos días. Para mí es como un conjunto de rasgos que tiene una cierta etnia o asentamiento de personas. Ujú. Vamos a ver, Dayana. Buenos días. Como decían mis Buenos días. compañeros, para mí creo que es un conjunto de ideas, tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una sociedad o a una clase social, porque pues, en este caso nosotros tenemos nuestra cultura, otros países tienen diversas culturas y va en base al desarrollo y tradiciones que estos han tenido con el paso del tiempo. Kevin. Para mí son reglas y valores por las que se rige una sociedad determinada. Reglas y valores. Ujú. Diana. Creo que es un conjunto de conocimientos que una cultura va adquiriendo. Se destaca lo que son las costumbres, las tradiciones de un pueblo, de un país. Bueno, ahí hay algunas ideas. Vamos a continuar y veremos en lo que han dicho, a ver qué les faltó, qué se amplía, dónde se restringe, ¿verdad? Bueno, vamos. Bueno, como siempre, observa y piensa. ¿Quiénes quieren observar? Bueno, hay que observar, agudizar ahí las miradas a esta imagen. Tienen un minuto para observarla. Ya. Vuelvo a preguntar, ¿qué se observa allí? Kevin. Se observa como diferentes personas que provienen de diferentes culturas están tratando de aprender el idioma de otras culturas. Ujú. Muy bien. ¿Qué más, Diana? Bueno, ahí se observa principalmente que hay 3 personas y las 3 son de diferentes países con diferentes lenguas. Ujú. ¿Qué les dicen las expresiones de la cara, Nelly? Nelsie. Bueno, yo puedo identificar que cada quien tiene una perspectiva diferente debido a su cultura también. Ujú. ¿Y cómo se les ven las expresiones de la cara? A uno se le ve como impresionado, Ujú. el otro como pensativo. Ujú. El que está leyendo, cada uno tiene un libro distinto, ¿verdad? En algunos, como dice, Sadi, adelante. Es decir, yo lo que he podido observar es de que como que se han intercambiado, ¿verdad? El chino tiene, bueno, yo veo el japonés o el chino, tiene el de Francia, y, o sea, han intercambiado, ¿verdad? Entonces cada quien está como, ¿qué dice acá, no? Entonces sí están como queriendo averiguar o tal vez admirando la forma en que escriben. Eso es lo que yo puedo observar, que, o sea, están admirados, la verdad, y queriendo ver, oh my gosh, ¿qué dice aquí, verdad? Como queriendo saber, ¿verdad? Sí, exacto, pero sí se ve que han intercambiado, por ejemplo, el de lentes tiene el Chinese, dice ahí, y el chinito tiene el de Francia, ¿verdad? Entonces, si lo han intercambiado, tal vez ellos quieren ver, conocer y dicen, oh, no, estamos en problema.
los tres tienen identidad distinta, ¿verdad? Pero tienen un libro distinto, o sea, para tratar de entender un idioma distinto. Y están con un libro, me imagino que les está mostrando, y las expresiones nos lo dicen. En uno parece que está más enterado, el que tiene, por ejemplo, el del español, se parece como más sorprendido y quizás hasta interpretando un poquito mejor. El del chino se baja hasta los lentes como que, a ver, ¿qué aquí quiero? ¿Qué debo entender? Pero que está más confuso, ¿quién será? Que tiene el de francés. El del francés. Es el que aparece como más confuso. Fátima. El que tiene el libro de francés, el chinito. Se ve más confundido porque no entiende el idioma. Sí. Pues bueno, esta figura nos dice, bueno, sí, todos son distintos al idioma, al libro de idioma que tienen en sus manos. Y todos tienen expresiones distintas. ¿Qué será que lo hace distinto para poder entender esa lengua, verdad? Como digo, el que está como más satisfecho, más atraído, más como captando, es el que tiene el español, más no el que tiene el chino, ni el que tiene el francés. Algo debe haber por ahí que no le es tan familiar, no le es tan comprensible más que todo. Bien, vamos a ver. Vamos a ver este video también para poder darle paso a... Voy a buscarlo, aquí lo tengo. Se hablan en el mundo. Bueno, ya lo tengo. Me dicen si ya lo ven. ¿Cuántos idiomas existen? ¿Sí? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el país. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el mezquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití.
y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1682. La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano. Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa. Bueno, escuchemos a ver qué es lo que captaron de ese video. Comentemos. Adelante, Denis. Bueno, lo que yo pude captar y lo que nos da más a entender ahí es que a pesar de que somos uno, como decía ahí, que toda Latinoamérica pueden pensar de que es homogénea porque no, porque todos hablamos español, pero a pesar de eso siempre hay distintas lenguas porque no toda la gente habla el español de la misma forma, cada persona lo entiende diferente y tal vez hay muchas lenguas que nosotros no conocemos porque no profundizamos o no estudiamos sobre los lugares donde hablan distinto y lo que nos da a entender ahí para mí es que a pesar de todo siempre hay distintas lenguas, siempre hay una lengua distinta en cada lugar tal vez en el que nos vayamos a encontrar. ¿Y qué otra participación hay? ¿Qué relación tiene esto con lo que decía ahí la cultura? Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ludwig. Ludwig. Y hay una frase, bueno, el video se llama La lengua es el alma de una cultura. Y pienso que esta como frase es muy acertada porque la lengua puede darnos identidad, porque si nosotros hablamos una lengua, nosotros podemos comunicarnos con distintos individuos de una misma comunidad, por ejemplo. Entonces, esto nos da identidad y también pienso que un sentido de pertenencia. Entonces, me parece muy interesante también como mencionaba que tan solo en Nigeria hay diversas lenguas en las cuales sus habitantes pueden comunicarse entre sí y la verdad es muy, a mí me parece muy interesante cómo, digamos, en un país que no es tan grande pueden haber tantas lenguas en las cuales se pueden comunicar y por ejemplo, en regiones como Europa, mencionaba al final, no hay tanta diversidad como en Nigeria, que es una región mucho más pequeña. O sea, es decir, es un país, no es un continente como Europa. Entonces, sí, la verdad me pareció muy, muy interesante el video. ¿Qué más podemos decir? Adelante, Adriana. Sí, así como decía Luz, en verdad, el hecho de hablar una lengua le da un sentido de pertenencia. Y pues cada cultura tiene sus propias lenguas. Y no solo lenguas, sino también maneras de hablar. Porque, por ejemplo, y es un ejemplo que a mí me gusta siempre poner, ¿qué conocemos nosotros acá en San Vicente, bueno, aquí en esta zona del país, como una paila? Nosotros lo conocemos como un plato pequeño, ¿ya? Pero usted va a San Miguel, a toda esa parte de la Unión de San Miguel, y usted le pide una paila, le van a dar lo que nosotros conocemos como un guacal. ¿Pero por qué? Porque esa es su cultura. Entonces, recuerdo que otro punto, ¿va? Recuerdo que hace algunos años la ONU dijo que todas las lenguas indígenas iban a dejar de llamarse lenguas indígenas para llamarse idiomas, ¿cómo era? Idiomas antiguos, porque se llamaba. Entonces, yo he conocido a muchas personas de Guatemala que hablan quechí y yo no sé si es por eso o por el orgullo que les da poder hablar quechí. Ellos nunca dicen yo hablo como la lengua indígena quechí, sino que yo hablo el idioma quechí. Entonces, el sentirse orgulloso de la cultura que ellos hablan, aunque nosotros lo veamos como puchica, de mala manera decir estos indios, hablan eso. Porque tenemos la tendencia aún, como los españoles le hicieron, de
clasificar de indio a una persona quizá inculta, vaya. Y nada, se los... Sofía, eso estábamos hablando la vez pasada, que era lo racial que tiene, digamos, la colonización, que fue tratado como raza inferior los indígenas. Entonces, por eso es que, pero ellos realmente no se sienten minimizados. Sí, desiguales, eso es otra cosa, que vivimos en una sociedad tan desigual en la que no tenemos todas las oportunidades, toda la población y mucho menos la población indígena. Muy desigual. Pero ellos por sí mismos sienten esa desigualdad, viven con esa desigualdad. Pero como tal, ellos mantienen sus expresiones muy propias, ¿verdad? Muy propias, que se expresan, se visten, hablan, cantan y la heredan. La heredan. Y como dice, la lengua es el alma de la cultura. ¿Por qué será el alma de la cultura la lengua? ¿Cuál será la razón por que la lengua es el alma de la cultura? Creo que porque desde ahí nos damos a conocer. Ajá. ¿Y conocer con el otro qué es? Para conocer con el otro, ¿qué utilizas? La lengua. Pero la lengua, ¿qué hace? ¿Cuál es su función como tal? Comunicar. Comunicar. Y comunica conocimiento. Y comunica ideas. Y comunica pensamiento, sentires, emociones, inquietudes. Todo eso hace la lengua, ¿verdad? Todo lo que hace. Por eso es que representa parte de la cultura. Es el alma de la, porque comunica. Por eso es que tiene esa connotación que le dan en el video. Porque la lengua es el alma de la cultura. ¿Y qué comunica? ¿Qué estaban comunicando esas que estaban cantando, que aparecían en el video? ¿Qué estaban comunicando? No lo entendimos porque la lengua que estaban hablando no la entendíamos, pero ¿qué es lo que habrá estado comunicando ese cantar? ¿Alguien más? ¿Alguien sabe qué podría estar comunicando ese cantar? Cuando ustedes cantan, ¿qué es lo que tratan de expresar? Sentimiento. ¿Sentimientos? Algún pensamiento también. Un pensamiento. Alegría. Son sentimientos, ¿verdad? Emociones, alegría. ¿Ah? Pero pasa a ser parte esa alegría de un solo individuo o de varios individuos. De varios, porque hay algunos que se sienten identificados con lo que transmite. Exactamente. Entonces la comunicación de ese sentimiento, imagínense el sentir de los que bailan, que tienen un poquito de sesgo, pero lo voy a mencionar. De los que bailan los compas. ¿Cuál es el sentir de bailar los compas en El Salvador? ¿Qué estará reflejando ese baile de los compas? O el carbonero. ¿Qué refleja?
Adelante, Antonio. Sí, yo más creo que esa canción refleja un poco en parte la historia de una persona indígena en esos tiempos, ¿verdad? Donde todavía estaba lo que es la colonización, o quizás más adelante o después de la independencia. Era como el diario de vivir de una persona de la normal, de la de a pie, por así decirlo, de las personas ordinarias Por o de los ejemplo, mestizos. sí, digamos que refleja el sentimiento y el sentir, pero expresa, dijiste algo, un momento histórico, ¿verdad? ¿De cuándo qué? Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Y esos que cantan de las cumbres del volcán, ¿qué contexto histórico podrá ser que están representando? Sadi. No, yo solo agregar que son las historias, se supone que es nuestro folclore, así le llaman, ¿verdad? Entonces por eso dicen, vamos a bailar el folclore. Entonces, son a través de la danza se cuenta lo que han sido esas historias, como por ejemplo las cortas de café han sido tan importantes y lo que presentaba para cada cortador y lo que implicaba, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que mantienen esas historias, porque muchos ya tal vez ya no, ni saben cómo se hace una corta, ni todo lo que implica ello, con lo que conlleva. Entonces, eso hace la danza, expresar esa historia. Expresa parte de esa historia, y yo decía sesgada, porque realmente yo no sé hasta qué tanto las cortadoras iban tan alegres a cortar café, ¿verdad? Cuando a lo mejor, sí, iban a cortar café, como hemos mencionado aquí, en el periodo de la corta de café, que ahora ya es menos, que la producción de café ha sido casi desaparecida, como era antes, en el periodo de la 1800, 1880 y casi la mitad del siglo XX. El café como producción en nuestro país fue de mucho auge. Claro, viene la caída en 1929 del café y entonces el café se va para abajo. Pero ahí en esa canción hay parte de la expresión del ser cortadoras de café. Yo digo que no también tan alegres las mujeres, pero don Pancho Lara se inspiró en la corta del café, un periodo histórico que representa ese contexto, ¿verdad? De la clase trabajadora, por supuesto, hoy podemos decir explotada, ¿verdad? Sadi. Yo le acabo de preguntar a mi mami, porque mi mami es aquí del área de Guadalupe, y ella le acabo de preguntar que si ella iba contenta a cortar café. Ajá. Y ella dice que sí, o sea, ella esperaba y anhelaba ir, incluso embarazada de mí iba a cortar. Ajá. Y entonces a ella le gustaba. Hay mucha gente que lo espera, porque igual lo toman como, o aparte de ser esa parte explotada, ¿verdad? Sí. Antes mucho más, lo toman como que algo bonito, ¿verdad? Pero para otras, que acaba de comentar mi cuñada, que ella iba triste, ¿verdad? Entonces, exactamente. Ahí, para algunos era alegría y para otros no, ¿verdad? Sí. Sí. La primera vez que me llevaron, me dieron café amargo, yo bien contenta tomando café, y estaba amargo, pero así le gusta y súper temprano se van tomando. Pero esa corta, pero esa canción de Pancho Lara, soy carbonera que vengo de las cumbres del volcán, les habla de un contexto con su, que a ver, ¿quiénes más se lo pueden? Pues los compas, las cortadoras, que son parte de esa música, esa letra, algo refleja del contexto que se dio, punto histórico, ¿verdad? Digo, cuando Sadi ya lo explicó, puede tener un poco de sesgo por cuanto que no es cierto que todas las cortadoras sean alegres. ¿Por qué? Porque las condiciones para ir a las cortes de café, recuerdo, era de pasar 3 meses allí en la finca y pues
con todo y sus hijos, ¿verdad? Aguantando frío, ¿eh? Sí. Pero el elemento de convivencia también era presente, estaba presente en esos procesos de corta de café. Y eso es lo que trata de reflejar ahí la canción. Pero representa, esa música representa parte de un contexto, de un momento histórico y de una acción que nos representa a nosotros los salvadoreños. O sea que la cultura del café, de la corta del café, era donde se envolvía mucha convivencia de mujeres y niñas y niños cortando café. ¿Verdad? Sadi, nuevamente. Quizá porque me gusta el tema, estoy opinando mucho, ¿verdad? Porque fíjese, yo he bailado folclore cuando yo estaba en básica, durante 9 años bailé folclore. Y uno se empapa a mí me gustó bailar eso y nunca fui cachiporra, me gustaba más esa parte del folclore, y entonces estoy como bien empapada de todas esas canciones, como el Torito Pinto. Se supone que, aunque yo estaba leyendo hace poco, que en Guatemala como que esa parte la toman más fuerte, ¿verdad? Y hacen más, no solo el torito, sino que otras figuras. Pero igual el carbonero, yo bailé una que se llamaba, que no todos conocen, que es la de la flor de izote. No sé si usted la ha escuchado. No, ¿cuál es? Quizá la he escuchado. Ajá, yo la bailaba con un vestido blanco de las que ocupan las reinas acá de la caña. Pesaba un montón y decía, viene el izote, la flor nacional, con su blancura y su majestad, algo así decía. Y entonces, y era bien bonito y se bailaba entre corvos. ¿Y qué significaban los corvos ahí también, verdad? La manera en que se corta, todo eso nos explicó la maestra de danza. Entonces, creo que el significado de todas estas canciones y la manera en que se transmite ese lenguaje a través del baile, a mí me encanta, la verdad. Igual ahora que quieren bailar otras cosas, ¿verdad? O bailamos otras cosas, pero en sí contar y aprenderse la historia de las cortadoras, la manera en que se corta, incluso hay palabras pues como tapizcar, hay muchos que no conocen qué significa eso, entonces es bonito escucharlas, no verlas como, ay, es que el folclore, ay, es que no sé qué, y es una manera diferente de conocer un poco de la historia y la cultura, solamente. Sí, no es estar en contra del folclore, sino que el folclore lo venden se vende más que todo, se visualiza como un pasado casi muerto. Entonces, alrededor de eso hay un contexto, hay un sentir, hay un pensar, hay algo de las dimensiones políticas. Por eso es que quedarse con el folclore es solo ver una partecita del todo, ¿verdad? Y el folclore es más para difundirlo, pero más allá de presentarse hay que hablar de la historia. Ese es el punto del cual, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el folclore está bien, hay que retomarlo, pero hay que trascender de ahí. Bueno, voy a comenzar nuevamente a presentarles la presentación que teníamos. Y vamos con lo de la cultura, que ¿ya lo ven? ¿Hola? No, aún no. ¿No lo ven todavía? No. ¿Pero por qué no se ve? Ya. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí. Entonces, les mencionaba, la cultura, el concepto de cultura es muy polémico todavía. Es distintivo de un proceso de diferentes disciplinas
quien más ha trabajado el concepto de cultura es la antropología, pero la sociología también lo ve. Y el lenguaje también ve la parte de cultura en lo sociolingüístico, ¿verdad? Pero quienes más han trabajado el concepto de cultura, que digo, es muy polémico, es muy cambiante el concepto de cultura, son los antropólogos. Pero la cultura es parte de esa condición humana. ¿Y por qué nosotros afirmamos que es parte de esa condición humana? Porque son todas esas expresiones que llegamos para llegar a ser el ser, ¿verdad? Y distinguirnos de los animales. Porque yo la otra vez, no sé si lo mencioné, pero yo aquí hoy lo digo, lo repito. Los animales, ahí viene el día 2 de noviembre, nosotros vamos a celebrar algo, vamos a conmemorar algo. ¿Qué es lo que vamos a conmemorar? El 2 de noviembre. El Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos. ¿Y los animales tienen el Día de los Difuntos? Se supone que fue ayer. ¿Mm? ¿Los animales tienen Día de los Difuntos? Hola. Sí, pues le digo que se supone, bueno, según estaba viendo en las redes sociales, fue ayer, pero no sé, ¿verdad? Los animales. Supuestamente hay una parte de la cultura donde les ponen un altar a los animales y ellos regresan a su casa. Ah, no. Ajá, ya entendí. Ajá, ¿alguien más iba a decir algo? O sea, que nosotros tenemos un día que le hemos dado para los animales, pero los animales en sí no tienen uno porque ellos ni siquiera concepto de eso entenderían. Exacto. O sea, aquí vamos a ver, como animales nosotros enterramos. Los animales también entierran, ¿verdad? Ellos saben enterrar. Por ejemplo, cuando nace un perrito o lo abandonan o la tortuga entierra. Bueno, siempre buscan la manera de echarle tierra, ¿no? Pero allí lo hacen de manera instintiva y nada más. Pero nosotros, los seres humanos, enterramos y qué más. ¿Qué creemos del enterramiento? Le da paz al difunto. ¿Qué? No tiene paz el difunto cuando está enterrado, porque a veces para darle paz, para que esté capaz que pase al más allá o que esté feliz, porque cuando se pierde el cuerpo y no lo encuentran, dicen que aún no está en paz. Exactamente. La condición humana es la cultura, ¿verdad? Porque el animal entierra, abandona al muerto, ya no lo vuelve a ver. Sabe que está muerto, que ha perdido la vida. Eso sí lo reconoce muy bien instintivamente el animal. Pero nosotros, muere, lo lloramos, pero además creemos que va a otro espacio. Y porque va a otro espacio, le ponemos florcitas, le ponemos el collar que se ponía, que ahí, el vestido más bonito. La enterramos y enfloramos. Porque creemos que existe un más allá. De la manera que sea, creemos que existe un más allá. Entonces, a los perritos, ayer fue el Día de los Perritos, pero eso lo ha creado nosotros como seres humanos, no ellos. Entonces, nosotros, como seres humanos, la condición humana está por esta parte cultural, ¿verdad? Porque sentimos, tenemos una lengua, nos comunicamos, los animales también se comunican, pero no tienen una lengua, ¿verdad? Los animales también entierran, pero no creen que van al más allá. Esos son propios de nosotros. Entonces, y tenemos una historia, tenemos un contexto,
¿verdad? Vaya, mañana, el miércoles, que va a ser 2 de noviembre, los mexicanos, Mesoamérica, vamos a conmemorar el Día de los Muertos. Y eso es algo que no solamente es católico, también es de los mesoamericanos, de los indígenas, de enterrar porque existe un más allá, de orar porque existe un más allá. No van a enflorar, pero sí oran porque existe un más allá, porque ya lo recibió el Señor. Oran, otros rezan, otros visitan, ¿verdad? Visitan donde están enterrados. Eso es lo que va a pasar el miércoles. Ahora, eso ya está combinado por un contexto de colonización. Pero los mexicanos le dan énfasis, combinan cruz con la calaca. ¿Ve? Nosotros no, pero ellos sí. ¿Verdad? Nosotros hacemos hojuelas y ellos hacen pan de muerto. ¿Ve? Hay diferentes, vamos a hacer lo mismo, pero en contextos distintos y de forma distinta, variando. Pero estamos siguiendo un esquema cultural y le estamos dando significado a ese fenómeno llamado, proceso llamado Día Conmemoración de los Muertos. Antes viene el Día de los Santos. El de los Santos es producto de la colonización, porque los indígenas no creían en santos. Vean cómo está de combinado el Día de los Muertos. Está combinado. En México se distingue muy bien. Está combinado lo indígena con lo colonizado. Y nosotros tenemos lo indígena y también lo colonizado. Y que se hacen florcitas, se va al cementerio, se reza. Si se reza ya es producto de la colonización. ¿Ya? Pero sabemos que existe en el caso de los mexicanos, no es que nosotros no lo hagamos, pero el caso de los mexicanos lo pongo como más expresivo. Hay una expresión de que hasta el cuento de cómo se vive, que el alma cómo se lo lleva, y la calaca está ahí. Nosotros vemos una calavera y le damos otra connotación, ¿verdad? Con la calavera le damos otra connotación a la calavera. ¿Por qué le damos otra connotación? Porque la herencia de saber que la calavera significa muerte, eso lo tenemos ahí está. Pero cómo la muerte, la calavera se puede convertir en algo más patético, más complejo, de miedo y todo eso, distinto lo ocupan los mexicanos, que viene de los indígenas. Entonces, ese día, 2 de noviembre, ¿verdad? Ya fue un día institucionalizado por los estados nacionales, ya como expresión de la colonización. Y entonces se une con los ritos que los pueblos indígenas de México hacen. Nosotros casi lo hacemos más de carácter colonizado. Se lleva la cruz, se llevan las flores, se lleva rosario, se llevan velas, se lleva de todo ello. Y por supuesto, aparejado a ello está
la elaboración de alguna comida. Bueno, yo particularmente, como en las panaderías, ¿verdad? Yo les he contado a ustedes que mi familia, todos tenían panadería, todos y todas. Mis familias tuvieron panaderías. Solo se han quedado 2 de ellas con panaderías. Entonces eran fuertes las panaderías que este día empezaban a vender, bueno, desde antes empezaban a hacer las hojuelas. Y pues de eso, yo cuando voy a enflorar a mi mamá y a mi papá, llevo las hojuelas para irmelas a comer ahí. Es una manifestación de compartir ahí con ellos la hojuela. Y que representa, solo para esta fecha se ve vendiendo en todos los cementerios eso. Allá en México el pan de muertos, bueno, y se va en familia. Fíjense, esas son costumbres que vienen heredadas de. Entonces quiere decir que la cultura, ¿verdad? Es una herencia. Ahí aparece otro, dice, el concepto de cultura puede partir de diferentes características: clima, entorno, paisaje, condiciones demográficas, región. ¿Cómo el clima? Pues fíjense que sí. Porque los elementos culturales tienen una manifestación material, pero también una inmaterial. La inmaterial, por ejemplo, eso de enflorar, de ir a rezar, eso es inmaterial. Inclusive la música es algo inmaterial. Se materializa si se hace disco, eso es otra cosa. Pero el conocimiento científico es algo inmaterial. Se materializa haciendo un libro, ¿de acuerdo? Pero en el caso del clima, por ejemplo, los que viven en el norte, los que vivimos en la parte tropical del istmo centroamericano, Caribe, nos hemos adaptado, ¿verdad? Nos hemos adaptado y hemos generado paisajes, o tenemos paisajes similares, tropicales. Pero ¿cómo la vestimenta la adecuamos a esos climas? ¿Por qué adoptamos la vestimenta? Adaptamos la vestimenta para un clima. Lo tropical es casi andar desnudo. Y también son colores vivos. En climas muy fríos, los colores vivos se eliminan. Casi solo son negros, grises, porque son los que mantienen más por el material que se utiliza para construir todo eso, son más neutros. Entonces le va generando una cultura de la ropa, de la comida, de la construcción habitacional, va generando características y entornos acordes a ese paisaje y a esa región. Las condiciones demográficas, o sea, el joven se viste de una manera y el adulto va quedándose con ciertas formas de vestir distintas a las del joven, a las del niño. Entonces, según las condiciones demográficas, son en esos periodos etarios, se va viendo unas caracterizaciones de cómo vestir a los niños, cómo vestir a las niñas, tanto que también tiene cuestión de género, ¿verdad? Esto aquí está fuerte. Ahí se me olvidó poner la cuestión de género. Pero también está eso. Ay, que a las niñas de rosado, que al niño de celeste, eso es algo que yo cuestiono mucho, ¿verdad? Porque le crea patrones, pautas de conducta. Eso la cultura también genera patrones y pautas de conducta. Y se hace colectiva, ¿verdad?
Bueno, según la región, lo que yo les decía, la región fría, la región, también la región urbana, la región hoy entre lo urbano y lo rural, ya en el caso de nuestro país, distinguirlo como que es un poco muy complicado. Es decir, porque antes había una diferenciación bastante fuerte. Todavía sigue siendo, pero ya baja. En cuanto a cómo en una región se construye, se habita. Hoy hasta en la parte rural voy a encontrar colonias. Antes, ¿cómo se iba a encontrar colonias? Esto una casita tras otra, ¿verdad? Pegadita. Las casas habitacionales eran teniendo una casa, un predio de cultivo, llegar a la otra casa era de distancia, con mucha vegetación. Ahora no, hay colonias. Quiere decir que cambió esa parte de que lo rural se presenta como choza. Yo cuando doy estas clases a los muchachos, ay, pero ¿por qué presentan como choza? Ahora son láminas jóvenes, les digo. Ya no son aquellas. Que lo rural es una casa de paja, que no, eso. Y así lo distinguen, paja, a la par el maíz, las flores, y así lo empieza a dibujar el niño. Y así lo presentan los libros. Y que lo urbano, los grandes edificios, no, también aquí hay covacha. O sea, son imágenes que a veces no son tan reales o acorde a los cambios. Pero entonces está allí el clima, el entorno, el paisaje, condiciones demográficas, genera un proceso cultural de cómo vestir, de cómo construir y por supuesto de cómo hablar. Representa símbolos, valores e ideales. La cultura es eso, ¿no? ¿Qué símbolos podemos encontrar nosotros? Y casi, ¿qué simboliza, por ejemplo, la cruz? La cruz tiene una simbología reconocida desde la perspectiva religiosa de lo que significa. Ahora, cuando alguien desde fuera ve el Bitcoin y dice, el Bitcoin, El Salvador, se cree que está representado por el Bitcoin de El Salvador. Para mí, el Bitcoin es Surf City, nada más. No es todo El Salvador, pero para mí el Bitcoin es Surf City. Se ha simbolizado que Surf City, Surf City, es El Salvador. No, Surf City es una palabra. Puede estar aquí en El Salvador, puede estar ahí, pero ahí se le ha dado ese símbolo de ser una región en El Salvador donde se viene a surfear. Pero Surf Cities hay en distintos países. Pero nosotros cuando hablamos con gente como, Surf City, la mejor ciudad de aquí es Surf City. Pues se llama La Libertad, Tamaní, que no sé cómo se llama, pero Surf City es algo más global, es algo más general. Pero se ha simbolizado esa ciudad como la ciudad del Surf City, ¿verdad? Donde se va a generar el deporte de surf. Valores. Las ciudades, los lugares pueden adquirirse, pueden generar valores. Yo voy a mencionar una comunidad que conozco, con la comunidad Santa Marta, que está después de Villa Victoria, allá en Santa Marta, en Cabañas, sí. Esa comunidad tiene el valor de ser muy comunitario. O sea, todo lo resuelven de manera comunitaria. O intentan hacer de hace mucho rato, hacer el valor de comunidad, de cooperación y de participación. Hay valores
que está seguido de un ideal, ¿verdad? Que está seguido de un ideal de ser transformador. Entonces, eso se le vuelve una cultura a ese grupo, a ese pequeño grupo de todo El Salvador. Entonces, si vemos toda la región del Salvador, vamos a caracterizar la cultura salvadoreña. Pero dentro de esa cultura hay otra cultura, podemos encontrar otros elementos expresados en ese territorio, como es Santa Marta, en la que decimos, no, Santa Marta tiene la caracterización de generar ciertos valores comunitarios distintos a los demás, al mismo Sensuntepeque que es el que tienen cerca. Por un ideal que un ideal comunitario, transformador, democrático, si se quiere llamar así, o de resistencia, para poner algo. Tiene un valor de resistencia, resiste a ser individual y está haciendo resistencia en este momento, porque ya penetra mucho en la interacción y la comunicación de muchos jóvenes ahora fuera de Santa Marta. Ya está penetrando otros elementos culturales que está desviando ese sentido comunitario que tenía. Bueno, y traían una herencia desde allá de la guerra. Ahora, esos elementos culturales que ustedes han mencionado, valores, ideales, ideas, pensamiento, religión, arte, porque puede estar el arte, eso se hereda. La cultura entonces se hereda, sí. La lengua se hereda, sí. La música se hereda, sí, pero también se adapta, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se socializa? La socialización se da nada más interactuando con otros. Y la primera interacción, esa socialización la encontramos en la familia. Ahí aprendemos la lengua materna, ¿verdad? Aprendemos valores, aprendemos a cómo comportarnos. Luego viene la escuela. Estas son instituciones ya. Familia, escuela, los grupos. Puedo pertenecer al grupo religioso de el Divino Salvador, pero puedo también pertenecer al grupo Scout. Y esos agarran una identidad y tienen una cultura. Siempre tienen la lengua española porque están en El Salvador, ¿verdad? Pero esa cultura es transmitida a través de la lengua y de otras expresiones que hay como el arte, ¿verdad? Que tiene su propio lenguaje también el arte, con la música, con la poesía, que eso es el lenguaje escrito. Entonces, desarrolla pautas y conductas. Bueno, pues si vamos a ir a un estadio, vamos a ir a gritar, ¿verdad? Pero no vamos a ir a la iglesia a gritar. A la iglesia vamos a ir con toda la reverencia. Entonces, nos adaptamos a ciertos espacios para no expresar para esas pautas de conductas que se espera que se tengan en ese momento. Expresiones en ceremonias, lo que ya mencionaba aquí, fiestas. Las fiestas patronales son parte de esas expresiones. Los ritos. El rito, por ejemplo, de la boda. En casi todas las iglesias llevan el rito de la boda, que entra el novio, que hace ceremonia, que le entregan los anillos, ¿verdad? Y que son bendecidos. Eso es un rito, son ritos que deben de generarse. El rito, por ejemplo, de la lluvia. En las comunidades indígenas todavía hacen rituales para las cosechas y para la lluvia. Esas pautas de conducta son expresiones de esa cultura, de la creencia que tienen ellos, ¿verdad?
y utilizan su propia lengua. Cuando yo he oído estos rituales, yo he escuchado su lengua náhuatl del Izalco, expresando qué es lo que representa para ellos, ¿verdad? Que representa a quienes le están enviando sus mensajes, ¿verdad? Tienen una capacidad de adaptabilidad. Si la cultura se adapta a contextos distintos, a momentos distintos, y tiene un proceso histórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ya? Entonces, el proceso histórico está por un contexto distinto. Yo decía al principio, bueno, ahora se sigue cortando café, porque todavía hay cortes de café, pero ya no tiene el mismo contexto que tenía al final del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿No? Ha cambiado, sigue haciéndose la corta de café, pero han generado procesos de adaptación. Por ejemplo, yo me recuerdo, no sé si aquí les puse o les pusimos una fotografía donde estaban las cortadoras y habían niños, niñas, mujeres con canastos. Con canastos. Y vestidas de una manera, ahora están de otra. Antes vivían en las fincas, ahora ya no se vive en las fincas, sino que cada quien va a sus lugares de residencia o habitacionales y van nada más en los procesos de la corte. Antes eran recluidos en un lugar específico de la finca. Bueno, la cultura y la lengua, el aprendizaje está enlazado con los elementos culturales, que ya lo veíamos. Está enlazado con ellos, con el pensamiento, con las pautas que tenga ese contexto. No es lo mismo, como decía, enflorar. Todos se entierran, ¿verdad? Todos enterramos, todos como seres humanos enterramos a nuestras personas, ya sea que lo quememos, que lo enterremos. Enterrar es meterlo a la tierra, pero puede también ser cremado. ¿Mm? Pero los ritos en cada cultura es distinto del enterramiento. También hasta de las bodas. Cada uno va enlazado a los elementos culturales, religiosos, políticos, económicos y hasta ambientales, ¿verdad? Pero el aprendizaje de la idioma está enlazado a esos elementos culturales también, a las pautas, a la forma de pensar, al momento histórico. Hoy, por ejemplo, si nosotros observamos casi todo El Salvador, donde no hay eslogan que esté combinado digamos, el idioma español con el inglés. Welcome in Tipuca. Hay dos idiomas ahí. Hay welcome in Tipuca. Fíjense. Que allá hay una transculturización utilizada ahí, pero está a los elementos culturales, bueno, se quiere mantener el ser salvadoreño. Intipucá es una palabra realmente náhuatl, muy salvadoreño. Deviene de esa lengua náhuatl. Entonces, la didáctica de la lengua, cuando ustedes están enseñando y van a enseñar, establece la relación con la historia, con el arte y las grandes gestas de una comunidad. Que va a enseñar cómo trasladarse en Estados Unidos cuando saben que allá
cuando ven ustedes los libros que están escritos ahí, van a encontrar la forma de vida de cómo se está en Estados Unidos, cómo está distribuido. Usualmente las imágenes que le ponen son esas imágenes. De cómo trasladarse de una calle a otra. Nosotros aquí lo hacemos en la segunda avenida, allá no es por segunda avenida. Allá son calles ya denominadas hacia el este, oeste, norte, sur. Aquí nosotros no decimos, está norte y sur, por supuesto que existe esa digamos, forma de distribuir las orientaciones hacia dónde se va una carretera y otra. Allá está por millas, aquí está por kilómetros. Entonces se va adaptando ese paisaje, esa forma de movilizarse, esa presentación de lo cuando están enseñando en el libro, cómo se pide en el supermercado, qué tipo de comida va a encontrar en ese supermercado viviendo en Estados Unidos. Es lo que yo he visto en los libros de inglés. Y me imagino que también cuando queremos estudiar el mandarín nos van a representar que la historia y arte de esas ciudades donde se aprende el mandarín o el chino. Y dan a conocer lo que son sus culturas ahí. Y la forma y la simbología que puede tener. Entonces, la cultura engloba costumbres, tradiciones, formas de la vida cotidiana de una comunidad. Por lo tanto, la lengua entonces, que es un ente de comunicación, en esencia, comunica cultura. Y para aprenderla hay que entender el contexto. Hay que entender esa relación con el arte, con la historia, con esas dimensiones políticas también, económicas, ¿verdad? Sí. Adelante. Una pregunta, usted que hace en referencia de cuando nos dicen los guanacos, ¿qué opina usted? Los guanacos. Ajá, o sea, es que vos sos guanaco, o, es que vos sos salvadoreño, porque tenemos ciertas frases, ¿verdad? Sí. Pero hoy comúnmente se está, es que guanaco. No sé si, pero sí está bastante, y la mayoría se refiere a nosotros, así, Esos a veces, ¿qué mande? Son gentilicios que se utilizan para denominar, caracterizar el que somos de una nación. Por ejemplo, los chapines, ¿verdad? Chapines. Realmente están refiriéndose a un momento histórico cuando Guatemala también pertenecía a Chiapas. Chiapas. Pero nosotros cuando nos referimos a ellos decimos los chapines. Entonces tiene una connotación histórica y de momentos históricos, de regiones. El guanaco es una cuestión bastante discutible, por lo menos lo de las lenguas, ¿verdad? El guanaco está más identificado porque nos han identificado con un animal que tampoco yo lo conozco tanto, que se llama guanaco, pero que es parte de Sudamérica. Y es un animal realmente. Y está más identificado con esta. Pero el guanaco es casi un gentilicio utilizado por algunos, creo que conocían de las características que tienen este animal y le pusieron a los salvadoreños, los chapines. Los ticos, sí, ticos, es un gentilicio que deriva de su propio nombre, Costa Rica. Los ticos. Los otros, los nicaragüenses, generan un gentilicio. ¿Cuáles son? Ya le voy a decir cuáles, los nicaragüenses.
Ahí se me ha olvidado. Los panameños, deriva después de su propio nombre de Panamá. Pero hay otros gentilicios que están relacionados con los lugares o de momentos históricos. Del guanaco yo solo sé que proviene del nombre de un animal que tiene ciertas características como los guanacos lo son, ¿verdad? Pequeños. Quizás por eso también no, hay una cierta discriminación, ¿verdad? En ciertos lugares con nosotros los salvadoreños. Sí. Quizás por eso que usted menciona. Sí, por ello. Pero cuando los salvadoreños, ¿verdad? En Estados Unidos, sí, yo usualmente me encuentro, usted es de El Salvador, usted es salvadoreña. Muy rara vez me encuentro con que me digan que soy guanaca, o en Costa Rica. Cuando he ido, bueno, a Nicaragua, me dice, salvadoreña. A veces me han salido con guanaco. ¿Usted es guanaca? Salvadoreña, le digo yo, ¿verdad? Pero sí, de esto de cuándo comenzó a llamarse guanaco y cómo se fue categorizando a la nacionalidad salvadoreña como guanaca, solo sé que está relacionado con un animal sureño, el cual tiene ciertas características de astuto, pequeño, ¿verdad? Y pues es eso lo que yo conozco. Pero sí, estamos con que la lengua, pues siendo un vehículo de comunicación, hay que aprender una lengua, hay que pensar que no solo es conocer la gramática. Para aprenderla hay que entender además el contexto histórico de la cultura. Ya le doy la palabra. En la imagen que les presenté, ustedes vieron las caritas, hay unos que entendían, no entendían, ¿verdad? Puede ser que esté tratando de hacer la lectura, pero sí hay que conocer el contexto porque las palabras están relacionadas con el contexto y la forma de pensar y de vivir de esa gente. Kevin. De la palabra guanaco también he visto que varias personas lo toman a bien, que no lo toman como un insulto y se apropian del término como algo positivo. Entonces depende de la mentalidad de la persona, de si lo ve como algo negativo o positivo. Sí, así es, Kevin. En verdad que guanaco, algunos lo hemos adoptado, que nos representa, que nos simboliza más que todo, ¿verdad? Nos simboliza que vivir en El Salvador es ser guanaco, que nos identifica. Pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces ahí no es tan generalizado la aceptación por parte de nosotros como salvadoreños de ese gentilicio que nos da. Pero bueno, repitiendo, la lengua como vehículo de comunicación se tiene que aprender, ¿verdad? Y se tiene que aprenderla entendiendo el contexto histórico de la cultura. El contexto histórico de la cultura. Ya decía lo de las cortadoras de café. Ahora habrá muchas expresiones culturales que tienen una combinación, que se han adaptado por el proceso de globalización. Eso será parte de lo que iremos viendo más adelante. Aprender cómo son los habitantes de esa región, de ese lugar, de esa lengua que se va a enseñar. ¿Por qué? Porque usualmente se va a aprender porque va a visitarlo de manera turística, o se va a estudiar, o se va a vivir, ¿verdad? Yo tengo relación con una señora que es salvadoreña, pero ya tiene casi, bueno, diría, tiene 70 años, tiene 55 años de no vivir aquí, ha vivido en Holanda. Cuando ella viene para acá, aquí a El Salvador, ya dice,
¿Y por qué dicen de tal manera? ¿Qué significa que ustedes digan esto? Y yo, pues, esto significa esto. Ya perdió, ella conoce, sabe el salvadoreño, sabe hablar español, conoce el español que nosotros hablamos, pero lo conoce de hace 55 años. ¿Cuál es el significado que le da ahora a través de la lengua? Algunos aspectos que ella ya no reconoce, los modismos, ¿verdad?, que nosotros utilizamos o desviamos o adaptamos a esa lengua, ya eso ya ella no lo reconoce. Entonces pierde el sentido de cuando está hablando. Siempre me anda preguntando, ¿pero eso qué significa? ¿Y por qué lo dicen así? Cuando yo era no sé qué, así le nombraron, y ahora ¿por qué lo han cambiado? Porque ha cambiado el contexto. Cambia su significado. Y da identidad a estas personas, no a las anteriores del todo. Así que el concepto de cultura, pues, nos permite a nosotros entender que es el que, la lengua sobre todo, el que nos permite ejercer la comunicación de la cultura. Cantamos, bailando, utilizamos siempre la lengua que ahora ya tenemos, ¿verdad? Desde la colonia, el español, pero también sabemos que está la lengua náhuatl, que también tiene sus expresiones. Y que esos pueblos originarios que todavía existen tienen esa manifestación, esa simbolización, sus creencias, y la están heredando ya a otros. Claro que no está extendida en todo el país, pero ahí está. La vivencia, convivencia, la comunidad, hablando su lengua y comunicando la cultura que ellos tienen. Por eso es que le estamos dando énfasis, ¿por qué la lengua y por qué la cultura? Pues por lo que ya mencioné. La cultura, diría, la lengua es el vehículo para entender la cultura nuestra, ¿verdad? Es el vehículo de ese sentir, de ese pensar y de comunicarlo, de heredarlo. La mayor forma en cómo nosotros heredamos la cultura nuestra es casi por la oralidad, por la manera en cómo hablamos, ¿verdad? Por los significados que le damos cuando hablamos. Y claro, por supuesto, esto se transcribe en textos, en libros, en poesía. Claro que lo hay, pero no todos escribimos. Entonces, la esencia de la lengua es que con la oralidad, los relatos que hacemos, transmitimos nosotros la cultura. ¿Algún comentario hasta hoy? ¿Qué les ha parecido este tema? Dagoberto, ¿cómo has visto este tema el día de ahora? Cultura. Bueno, licenciada y compañeros, en lo personal considero que es un tema de demasiada importancia al saber cómo se ha venido implementando lo que es la lengua de cultura, porque como decíamos que la cultura se hereda, pero también se adapta a lo que es el entorno en el cual nosotros estemos, ¿verdad? Y cabe recalcar lo que dijo un compañero, que la lengua es el alma de la cultura. Bueno, así se llamaba el video. Pero si nos ponemos a analizar, o sea, tiene bastante importancia y es muy fundamental para todo el proceso que se ha venido dando durante el paso de los años. Solamente. Sí, la forma de hablar es una forma personal, por supuesto, pero también es el de la comunidad, es de un grupo. Por eso es cultura, porque no solamente lo estoy utilizando yo individualmente, sino que ya hay grupos, o grupo y grupo comunidad, ¿verdad? Hasta puede llegar a ser una nación el que esté expresándose de tal manera.
Y el uso de la lengua y su expresión está presente en cualquier grupo social, ¿verdad? Por muy compleja que sea, marca también la cultura de una manera estratificada, ¿verdad? La naturaleza y las condiciones en las que los grupos están dentro de una manifestación de pensarse, de verse, de conducirse en una sociedad. Y puede estar estratificada, claro. Claro que pueden haber, como decía aquí, es producto de las clases sociales. Claro que todos somos salvadoreños, pero en las condiciones económicas, la cultura que se da a nivel de una clase social, por ejemplo, los dueños, los terratenientes, los dueños de almacenes, los ricos, pues, tienen hasta una forma toda combinada y diversa, de expresión, de formas de hablar. Pero en el común y corriente de todos los salvadoreños, muchas de esas formas de hablar las tenemos todos. Y ya ponía el ejemplo alguien aquí, decía, bueno, sí, que Sofía creo que decía que no es lo mismo llamar huacal a la paila. En la misma región hay diferenciación, la misma región salvadoreña. Entonces, ¿por qué? Porque hay un contexto distinto en Oriente. La lengua la está utilizando de manera distinta, o sea, las expresiones, el hablar y nombrar las cosas, la están haciendo de manera distinta. La simple charamusca. Charamusca en San Salvador y creo que también en San Vicente llama charamusca. Sin embargo, en Santa Ana le llaman topollillo. No sé por qué. Pero voy a la tienda y pregunto una charamusca. Topollillo. La vendedora le topollillo quiere. Está contextualizado. Eso es cultura. Claro, la cultura de todos los salvadoreños debería ser llamada, decimos, todos lo conocemos por charamusca. No. Puede llegar a regionalizarse el llamar, el hablar, el denominar en un lugar a otro. Entonces, ahí es donde digo el concepto de cultura que es tan diverso. Dice, bueno, es que esa es una subcultura dentro de otra cultura más grande. Es aceptable. Es aceptable, ¿verdad? Que dentro de una cultura se esté utilizando otras formas de hablar, se ha adaptado al contexto, al entendiendo y se ha simbolizado de una manera en Oriente y de otra manera en Occidente. Siempre se llama El Salvador. Y llamando a la misma cosa le están dando distintos nombres. Distinta forma de denominarlo, que es la lengua. Al comunicarse, usted va a la tienda, pide una charamusca o vaya a pedir un guacal, va a decir, el guacal. Ya me he visto con esto. No, dale una paila aquí, paila la que quiere, dice. Es un guacal. Nosotros aquí en San Salvador, guacal le llamamos. Pero allá en Oriente, no, de Usulután para ahí, pasando del puente, de Lempa, ya dicen. La paila, sobre todo ahí en el puente de la Lempa. Esa forma de hablar se acentúa ahí, de reconocer esos objetos de esa manera. Bien, nos quedamos aquí, ¿verdad? Espero hayamos avanzado en esto de la cultura, lo que hacemos, lo que pensamos, la forma que hablamos, nuestros ideales, nuestros valores, forman un conjunto de expresiones que nos identifican y que el elemento más identificador que tenemos es nosotros la lengua.
es el que nos permite comunicar, ¿verdad? Lo que somos, quiénes somos, nuestra identidad. No es la única, pero es esencial la lengua. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Lee. Feliz día. Gracias. Feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, gracias. Tengan un feliz día también y fin de semana. Licenciada, tengo una pregunta. Dime. Espere que se me olvidó. No, en serio, se me olvidó. Mándame allá, escribime. Ya. Disculpe. Respecto a lo que va a abarcar los temas del parcial, ¿sería hasta el tema de la transculturización o retomaría parte de lo que es el bilingüismo y la globalización? No, el bilingüismo y la globalización ya es de la cuarta unidad. Ajá, de la unidad 4. Solo sería hasta la transculturización, entonces. Sí, sí, por supuesto que toma colonización, pero ya relacionado con lo otro ya no. Ok, perfecto. Gracias, oye, pase feliz día, cuídese. Bueno, buen día.